El 20 de julio de 2019, a las 11:43 de la noche, la policía australiana recibió una llamada proveniente del oeste de la ciudad de Sydney. El hombre que se comunicaba con ellos acababa de hablar con una de sus vecinas, quien le había confesado un acto espantoso. Los agentes se trasladaron rápidamente al número 19 de la avenida Street Clare, donde con sus linternas iluminaron a una mujer de 27 años, cuya ropa estaba todavía manchada con restos hemáticos. En ese preciso instante, el agente superior Anthony D'Agostino comenzó a grabar una insólita escena con su cámara corporal. Fue entonces cuando quedó registrado que la joven admitió haber cometido un terrible hecho contra su madre de 57 años. «¿Puedo preguntar si mi mamá está sin vida?», dijo la joven a la cámara. Acto seguido expresó al policía: «No creas que estoy loca, pero ¿no puedes devolverla a la vida?». Los agentes se quedaron atónitos ante lo disociada que la joven parecía estar de toda la situación y se horrorizaron una vez más cuando intervinieron en el hecho. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Jessica Camilleri nació el 12 de octubre de 1993 en Australia. Fue la segunda hija de Vince y Rita, quienes también eran padres de Christy. La crianza de Jessica fue complicada desde un principio, ya que había nacido con un coeficiente intelectual de 55 y 60, siendo el promedio entre 90 y 109. Tenía necesidades especiales y le tomó más tiempo de lo habitual aprender a caminar y hablar. Cuando empezó la escuela primaria, las cosas se tornaron aún más complicadas. Le costaba mucho seguir el ritmo de las clases y pronto fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Luego, los médicos dijeron que padecía de trastorno bipolar y que era parte del espectro autista. Sin embargo, la verdadera razón por la cual la crianza de Jessica fue complicada era que tenía algo llamado trastorno explosivo intermitente. Esto se presentaba con estallidos repentinos e injustificados de violencia y agresiones físicas. Como Jessica era blanco de acoso escolar, acumulaba mucha ira y su trastorno salía a la luz con frecuencia, pero no siempre atacaba a sus maltratadores, sino también a otros maestros y estudiantes inocentes, a los que sujetaba del cabello y les arrancaba mechones de raíz. En una ocasión, mordió a un compañero de clase y cuando éste intentó apartarla, ella se negó a soltarlo. En 2015, cuando Jessica todavía era una adolescente, sus padres se separaron y Rita quedó prácticamente sola al cuidado de sus dos hijas. Vince decía que no sabía cómo lidiar con el comportamiento de su hija menor y que su exesposa era demasiado permisiva con ella. Chrissy pensaba lo mismo, llegando a declarar que su hermana menor demandaba constantemente la atención de su madre, quien se agotaba al ser la única persona que se encargaba de ella. Pero a Rita no le importaba cuidar a Jessica y hacía oídos sordos a todos quienes la criticaban. Además, se encargaba de su propia madre, que era muy anciana y tenía problemas de salud. Llegada la mayoría de edad, Jessica comenzó a trabajar en un Kmart en Mount Druitt a tiempo parcial como cajera. En sus ratos libres le gustaba ver películas de terror, sobre todo La Masacre de Texas y Jeepers Creepers. Estaba muy obsesionada con el género gore y el horror, y eso eventualmente se convirtió en parte de su personalidad. En su perfil de Facebook, compartía posteos e imágenes sobre posesiones, apariciones macabras y amenazas, aunque también publicaba fotos que demostraban la relación cercana que tenía con su madre. Jessica no parecía mejorar con el tiempo, y eventualmente comenzó a ir más allá con sus arrebatos de violencia. Ya siendo una adulta, Jessica disfrutaba de inventar números de teléfono, principalmente usando el 2, el 3 y el 5, que eran sus números favoritos, para llamarlos al azar. Esperaba que algún desconocido respondiera, y cuando lo hacían, les decía que si le colgaban, los decapitaría. En otras ocasiones llamaba a miembros de su familia,
a quienes también amenazaba con cortarles la cabeza con un cuchillo. En 2018, Jessica llamó aleatoriamente a un negocio de carne en Victoria y habló con un miembro del personal, Joe. Al final de la conversación ella le dijo que fallecería de cáncer y que si no, ella misma se encargaría de apuñalarlo hasta quitarle la vida. Ese mismo día, el hombre recibió más de 100 llamadas del número de Jessica. Y eso no fue todo. La joven logró hacer coincidir el número de Joe con el sitio web de la empresa, que tenía otros números del personal. Todos y cada uno de ellos fueron atacados verbalmente por Jessica, que siempre intentaba mantener una conversación para luego decirles que los lastimaría y les cortaría la cabeza. Eventualmente Jessica vio en el sitio web de la carnicería una imagen del gerente, Matthew Layfield, y se enamoró perdidamente de él. Sin embargo, las llamadas que realizaba este hombre eran igual de amenazantes. 2 meses después, Matthew se contactó con Rita para quejarse sobre la situación. Entre lágrimas, la mujer dijo que estaba desesperada por el comportamiento de su hija y que ya no sabía qué hacer. Prometió quitarle el teléfono con la esperanza de que dejara de amenazarlos a él y a sus empleados. Si bien Rita cumplió la promesa y las llamadas se detuvieron, tan solo 2 semanas más tarde Jessica encontró a los amigos y familiares de Matthew en Facebook. Comenzó a acosarlos, incluso apuntando a su esposa y a la hermana de su esposa diciendo que les cortaría la cabeza con una motosierra y que la tiraría por el inodoro. Matthew volvió a comunicarse con Rita para decirle que la situación se estaba saliendo de control y que tenía que hacer algo. A partir de entonces las llamadas empezaron a interrumpirse durante 1 o 2 semanas antes de reanudarse. Rita le decía a Matthew que siempre encontraba otro celular en la habitación de Jessica y que aunque se lo confiscaba, luego aparecía otro móvil nuevo. El 25 de abril de 2019, Jessica llamó a Matthew para disculparse y dijo que estaba recibiendo ayuda por sus problemas de salud mental. A partir de entonces las amenazas se detuvieron, pero el comportamiento de Jessica no mejoró, sino más bien lo contrario. Esta vez, el objetivo era las personas que la rodeaban. Aunque Jessica llevaba años acudiendo a terapia, ese año se le prohibió la entrada a la consulta del médico, después de que se enojara con una paciente y la agrediera. Su ira también se manifestaba en los centros comerciales y en la calle, donde siempre parecía enojarse con las mujeres que la rodeaban. En una ocasión, Rita la llevó a un hospital, pero Jessica se enfureció con una enfermera y fue diagnosticada con un episodio de trastorno del estado de ánimo severo, por lo que tuvieron que ingresarla en una unidad psiquiátrica durante 9 días. Si bien la joven tomaba una variedad de medicamentos, incluidos antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y antidepresivos, nada parecía suficiente, así que a principios de 2019 dejó de tomar esos medicamentos para buscar alternativas naturales. Pero esto tampoco funcionaba. En una ocasión, Rita tuvo que llamar a una ambulancia a las 2 de la madrugada porque su hija tenía una crisis y ella no lograba controlarla. Los médicos llegaron al hogar junto a la policía, pero Jessica se negó a volver a la unidad psiquiátrica. Los agentes se marcharon bajo la advertencia de que si la joven volvía a tener otro episodio podría ser arrestada. Poco después, mientras madre e hija estaban en un estacionamiento, un hombre pasó junto a ellas y Jessica se enojó porque creyó que Rita estaba intentando humillarla ante él. Ambas fueron a casa de Christy, donde la tensión siguió aumentando y los intentos de Rita para calmar a Jessica fueron cada vez menos exitosos. Finalmente, la joven le pidió a su madre que llamara a un médico, pero una vez que éste llegó, ella comenzó a perseguirlo. El doctor logró subir a su coche y se marchó del lugar sin atender a la joven. Completamente desesperada por la situación, a principios de julio de 2019, Rita decidió ir más allá y consultó a una medium para expulsar al demonio del cuerpo de Jessica. Pagó $2.500 australianos, aproximadamente $1.800 estadounidenses, pero nuevamente nada cambió. Ese mismo mes, un amigo de la familia le expresó a Rita su preocupación sobre Jessica y su comportamiento violento, afirmando que la situación podía terminar con un asesinato, pero Rita se negó a creerlo, afirmando que su hija debía ser libre.
más allá de su trastorno psiquiátrico. El 19 de julio, Jessica fue condenada por 2 cargos de agresión con lesiones corporales reales y 2 cargos de agresión común. No fue a prisión, sino que quedó una vez más al cuidado de su madre. Según testimonios posteriores de sus allegados, Rita se había vuelto demasiado protectora y defensiva de su hija menor, y finalmente la situación escaló hacia un punto sin retorno. El 20 de julio de 2019 por la noche, Rita estaba cuidando a su nieto, el hijo de Christy, de 4 años. De repente, Jessica se enojó con ella porque creía que le estaba prestando demasiada atención al niño y muy poca a ella. Alrededor de las 9, Jessica llamó a la cadena de comida rápida Red Rooster para exigir más porciones de comida. Rita se ofuscó y le dijo que llamaría a una ambulancia para que la enviaran de vuelta al sistema de atención de salud mental. Esto irritó aún más a Jessica, quien comenzó a agredir a su madre. Su pequeño sobrino intentó detenerla, golpeándola con la tapa de una caja de juguetes, pero Jessica lo empujó, lastimándole las manos y la cabeza. Luego, la joven siguió a su madre hacia el dormitorio, donde la tiró al suelo. Acto seguido, la tomó del cabello y la arrastró hasta la cocina. Una vez allí, la apuñaló decenas de veces con 7 cuchillos para carne, de los cuales la mayoría se rompieron debido a la fuerza que la joven utilizó. Rita sobrevivió a las primeras 90 apuñaladas, pero finalmente Jessica la decapitó y le arrancó la nariz, la lengua y los ojos. Luego la joven recogió la cabeza de su madre y la llevó afuera para mostrársela a los vecinos, confesando que ella misma la había ultimado. A la vez les pidió, asustada, que llamaran a la policía. Parecía estar lista para enfrentar su destino. Los agentes se desplazaron rápidamente al vecindario de los Camilleri, donde encontraron la cabeza de Rita en un sendero cercano, frente a la vivienda de un vecino. El resto del cuerpo fue hallado en partes en el piso de la cocina, incluida la punta de la nariz, los ojos y la lengua, todo rodeado de un charco hemático. En un principio, Jessica dijo a la policía que tomó la cabeza de su madre en un ataque de ira y de pánico, y fue hacia la casa de su vecino para mostrarla como evidencia del crimen que había cometido, pero se le resbaló de las manos y aterrizó en el sendero afuera de la casa del hombre, donde la dejó para que los servicios de emergencia la descubrieran. Sin embargo, luego pareció disociarse completamente de la situación. Les preguntó a los agentes si podían coserle la cabeza y devolverle la vida a su madre. Un policía le respondió que no era posible, pero la joven insistió en que los médicos podían hacer milagros. Nadie podía calmarla. Dentro de la casa aún estaba el pequeño de 4 años, con una herida en el rostro producto de la agresión que Jessica le causó cuando intentó proteger a su abuela. El niño fue rápidamente trasladado al hospital y poco después fue dado de alta para que Christy pudiera cuidarlo. Paralelamente se realizaron las primeras pesquisas en la casa de los Camilleri. Los agentes encontraron lo que consideraban elementos de interés, tal como 8 copias en DVD de la saga La Masacre en Texas y 5 copias de Jeepers Creepers. La agente Hayley Bennett declaró luego que no había rastros de que Jessica hubiera intentado limpiar la casa. Aparte de las extensas manchas de sangre y el cuerpo de Rita en la cocina, la agente encontró una caja de guantes de látex en el dormitorio de Jessica y fragmentos de lo que parecían ser guantes similares alrededor del cuerpo de la víctima. Bennett también halló una figura de Cocodrilo Dundee en el dormitorio, que tenía la cabeza separada del cuerpo, algo así como una anticipación del ritual sangriento que la joven había llevado a cabo con su madre. La noticia del brutal asesinato conmocionó a toda Australia por la brutalidad en que se había cometido y el vínculo entre la víctima y victimaria. Incluso se tuvo que ofrecer asesoramiento psicológico a los oficiales y a los servicios de emergencia que habían atendido la llamada al 911, y aún faltaba el extenso proceso en contra de la única acusada por el crimen. Durante el primer interrogatorio, Jessica aseguró a las autoridades que asesinó a su madre en defensa propia. Dijo que esa noche había tenido un ataque de ira como nunca antes y que su madre parecía haberse hartado de ella. Presuntamente Rita la habría tomado del cabello y arrastrado hasta la cocina. Allí había tomado un cuchillo y atacado primero,
obligándola a defenderse. Fue entonces cuando supuestamente Jessica comenzó a apuñalarla. Quería darle un poco de su propia medicina, pero no asesinarla, dijo durante la entrevista. Pero luego la situación se le fue de las manos, y luego la cabeza de su madre simplemente se desprendió. La joven juró que si bien era consciente de que había lastimado físicamente a mucha gente en el pasado, jamás le había puesto un dedo encima a su madre hasta aquella noche. También aseguraba entender que Rita hubiera perdido la paciencia con ella y la hubiera atacado. Jessica quedó detenida y días después tuvo que comparecer. Mediante un enlace de video en el tribunal de Paramatbell, fue acusada de asesinato y no presentó ninguna solicitud de libertad bajo fianza, sino que le dijo al tribunal que realmente necesitaba atención médica. Aseguró que no podía mover los dedos correctamente debido a la pelea que había tenido con su madre, y por ende, que no estaba en condiciones de ir a la cárcel hasta que un doctor le tratara las heridas. Ni siquiera había podido lavarse bien en la ducha para quitarse toda la sangre. Con el correr de las semanas, Jessica comenzó a recibir el tratamiento que necesitaba, no solo físico, sino también mental, y muchas cosas comenzaron a salir a la luz. Comenzó a tener sesiones con el psiquiatra forense David Greenberg. Durante una de ellas, le confesó lo que realmente había ocurrido aquel 20 de julio. Relató que había sacado un cuchillo del cajón de la cocina y que al principio solo pretendía amenazar a su madre, pero hubo un forcejeo y entonces tuvo pensamientos enfermizos y se volvió loca, según sus propias palabras. Finalmente, admitió que sí había querido quitarle la vida a Rita. Además, declaró que su idea de decapitar la sacó de las películas. También mencionó detalles escabrosos del crimen, como que recordaba haber apuñalado a su madre y no querer detenerse. También rememoró haberse lastimado en el proceso. Le estaba dando en todas partes de su cuerpo y llevándola por todas partes de la casa, le confesó al psiquiatra. Incluso llegó a compararse a sí misma con un carnicero. En ese ataque de violencia, parecía un milagro que su pequeño sobrino no hubiera tenido un final parecido. Tal y como lo demostraba su historial, la violencia que Jessica ejerció contra su madre no fue un caso aislado. Su comportamiento continuó manifestándose mientras se encontraba en prisión preventiva. Allí tuvo arrebatos explosivos y estuvo involucrada en varios incidentes el 10 y el 20 de septiembre de 2019. El 14 de octubre de ese mismo año, fue acusada de agresión después de arrojar una taza de té a sus compañeras de prisión. Y el 3 de noviembre, la obligaron a pasar 5 días en su celda, aislada, después de atacar a otra reclusa. No obedecía las órdenes. Y luego, en julio del año siguiente, fue acusada de dañar la propiedad, teniendo que pagar $200. El 21 de ese mismo mes, tuvo que pasar otros 7 días en la celda por un nuevo altercado, y todo eso influyó en los preparativos del juicio. El juez admitió a la prensa que después de escuchar pruebas angustiantes que podrían permanecer con los jurados durante mucho tiempo después del juicio, decidió que el panel tendría servicios de asesoramiento disponibles en caso de necesitarlos. También reveló a la prensa que durante el proceso de selección del jurado, muchísimas personas dijeron que simplemente no podían asistir a un juicio como el de Jessica Camilleri. El 30 de noviembre de 2020, Jessica fue juzgada por el cargo de asesinato en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur. Se declaró inocente de asesinato desde el primer momento, argumentando que el deterioro mental que sufría le hizo perder el control de sus acciones y que la gravedad de sus problemas justificaba que el cargo se redujera a homicidio involuntario. Una de las primeras personas en testificar en contra de la acusada fue su propia hermana. Christy narró que Jessica estaba obsesionada con películas de terror, al punto de pausar y retroceder para volver a ver las escenas en las que hubiera desmembramientos de cuerpos. Esto parecía reforzar la teoría de que su hermana había sido consciente del crimen y había fantaseado previamente con llevarlo a cabo. El Dr. Greenberg, que había tratado a Jessica, fue llamado por la justicia. Alegó que la acusada era propensa a sufrir ataques de ira y le diagnosticó una discapacidad intelectual, un trastorno del espectro autista y un trastorno explosivo intermitente. También testificó que la acusada sabía que estaba ultimando a su madre, pero sus condiciones de salud mental impedían sustancialmente su control.
Greenberg expresó además que como resultado de haber sido intimidada y burlada incesantemente en la escuela, Jessica había aprendido a centrar su agresión en la venganza, casi exclusivamente contra las mujeres. Indicó que su único apoyo, su única compañera real, era su madre. Sin embargo, el psiquiatra llamado por la defensa, el Dr. Richard Frost, no estuvo de acuerdo en que los arrebatos de la acusada fueran causados por un trastorno explosivo intermitente. Los comparó en cambio con un niño que tiene rabietas, como resultado de los trastornos restantes. Frost dijo también que Jessica tenía una percepción distorsionada de la realidad a partir de sus películas favoritas, como La Masacre de Texas, y estuvo de acuerdo en que podría haber estado representando una fantasía violenta mientras estaba abrumada por la ira contra su madre. El tribunal luego escuchó que en el periodo previo al asesinato habían ocurrido una serie de eventos en la vida de Jessica que probablemente causaron una acumulación de estrés, y el intento de su madre de llamar a una ambulancia desencadenó una explosión de rabia. El abogado defensor de Jessica, Nathan Steele, dijo al jurado que su cliente carecía de capacidad para controlarse debido a su anormalidad mental subyacente y que claramente tenía una defensa de impedimento sustancial. Aseguró que el asesinato fue un ataque explosivo y desencadenado que resultó de una pérdida total y absoluta de control. En síntesis, sus múltiples enfermedades mentales resultaron en una pérdida significativa de su capacidad para controlarse. Sin embargo, el fiscal Tony McCarthy alegó que el acto de decapitar a su madre y quitarle los ojos, la nariz y la lengua, y su explicación de por qué lo hizo, eran evidencia de que la acusada estaba al menos en el momento del crimen, operando desde un estado mórbido, con curiosidad sobre el deceso, el desmembramiento y la decapitación. Finalmente, la jueza del caso, Helen Wilson, manifestó que el asesinato de Rita Camilleri había sido el ejemplo más grave de homicidio que un tribunal podría considerar, y agregó que fue un crimen de extraordinaria crueldad y brutalidad, agravado por haber sido cometido en su propia casa. Esto no dejaba un buen panorama para Jessica, ni para su defensa, centrada en sus problemas de salud mental. El 10 de diciembre de 2020, el jurado encontró a Jessica Camilleri culpable de homicidio involuntario, es decir, habían considerado válido el argumento de que sufría múltiples trastornos mentales para reducir el cargo de asesinato voluntario. Durante la sentencia, la jueza Wilson reconoció la tensión entre equilibrar la necesidad de castigo y condenar a una delincuente significativamente discapacitada, pero también dijo que consideró que a pesar de la pérdida de control de Jessica, ella comprendía lo que estaba haciendo y lo mal que estaba. Las discapacidades del delincuente son tales que atraen simpatía. Su conducta es tal que atrae la más fuerte condena y castigo, expresó Wilson. Indicó que en vista de la extrema gravedad del delito, el enorme daño causado y la necesidad de proteger a la sociedad de la condenada, debía imponerse una sentencia severa. Finalmente, Jessica Camilleri fue condenada a un máximo de 21 años y 7 meses de prisión, con un periodo sin libertad condicional de 16 años y 2 meses. La joven asesina no reaccionó en el banquillo de los acusados cuando conoció su destino, pero sí lo hizo junto a sus abogados tan solo 2 años después del juicio. En septiembre de 2022, Jessica escribió una declaración desde prisión. Dijo que si bien en un principio no le afectó su sentencia, luego la golpeó como una tonelada de ladrillos. Era consciente de que era culpable del deceso de su madre, pero igual quería apelar. El 30 de ese mismo mes, Jessica impugnó su sentencia ante el Tribunal de Apelaciones Penales, argumentando que su pérdida de control en el ataque no había sido considerada adecuadamente. En esta misma línea, su abogado dijo al tribunal que las discapacidades de su cliente estaban en el límite de la enfermedad mental y afirmó que su sentencia no reflejaba eso. Game también alegó que la jueza Wilson se equivocó al centrarse en cómo su cliente entendió sus acciones, en el lugar de en el hecho de que sus 2 psicólogos descubrieron que ella experimentó una pérdida de control durante la duración del ataque. Incluso se quejó del trato que Jessica había recibido por parte de la jueza. Señaló que le pareció una falta de respeto que Wilson
le hubiera dicho a su cliente que tenía suerte de que la hubiera acusado de homicidio involuntario, como si fuera un reproche. También argumentó que Jessica debería haber recibido un descuento mayor en la sentencia, porque se ofreció a declararse culpable de homicidio antes del juicio. Según Game, su cliente había hecho todo lo que estaba a su alcance para lograr el resultado que se logró lo antes posible. Por último, el abogado mencionó que Jessica había tenido una mejora considerable en la conducta desde que fue trasladada a una nueva prisión. Sin embargo, la corona se opuso a la apelación y sostuvo que la juez Wilson tenía razón al imponer una dura sentencia por un delito de tal magnitud. Incluso se afirmó que la discapacidad de Jessica fue utilizada en su beneficio al momento de la sentencia, siendo lo único que le impidió recibir la pena máxima. Igualmente, 2 de los 3 jueces aceptaron la apelación y la sentencia de Jessica se redujo a 16 años y 6 meses de prisión, con un periodo sin libertad condicional de 12 años. El juez dijo que los hechos eran objetivamente espantosos y brutales, e involucraban un ataque frenético a una víctima inocente en su propia casa, pero también mencionó que el delito fue espontáneo y resultado de que Jessica perdiera el control de sí misma debido a su compleja enfermedad psiquiátrica. Enfatizó que su comportamiento de caminar por la calle con la cabeza de su madre y dejarla caer, así como preguntar al personal de servicios de emergencia si podían volver a colocarla, demostró hasta qué punto la sentenciada estaba disociada del mundo real. Sin embargo, aún después de recibir la reducción de sentencia, Jessica continuó causando problemas. En 2021, Jessica había agredido a 2 guardias de la prisión en el complejo correccional Silverwater, arrancándoles el cabello. Debido a esto, en septiembre de 2023, se agregaron 22 meses más a su sentencia. En mayo de 2024, Jessica se declaró culpable de agredir a otros 2 guardias de la prisión en el centro correccional de Diluinia 2 meses atrás. Se disculpó y atribuyó sus acciones a la frustración. De cualquier forma, le añadieron 12 meses más de condena, y apenas unos días después de declararse culpable, Jessica agredió y arrancó mechones de cabello de una compañera en la prisión de Diluinia. En abril de 2025, le arrancó mechones de cabello a otra reclusa. Aquella fue la 6ª vez que la joven era acusada de atacar de ese modo a otras reas o a funcionarios de las prisiones que había estado. Semanas después, fuentes penitenciarias revelaron que Jessica estaba aterrorizando su ala de prisión y que las autoridades no sabían qué hacer con ella. Una fuente de la prisión dijo a Daily Mail Australia que Jessica se había convertido en un problema constante y que había que vigilarla en todo momento porque aprovechaba cualquier oportunidad para causar daño. El 3 de junio, Jessica se declaró culpable de agresión común, lo que le valió 6 meses adicionales de prisión. Sin embargo, se presentó una apelación contra la sentencia y se le dijo al tribunal que la mujer había tenido más dificultades bajo custodia que otros reclusos debido a que tenía discapacidades y sufría traumas. Sus abogados solicitaron al juez Graham Turnbull que considerara que su cliente debía cumplir estos 6 meses adicionales simultáneamente, es decir, cumplirlos al mismo tiempo en lugar de agregarlos al final. El 9 de julio, el juez afirmó que parecía que en todos los incidentes que involucraron a Jessica y los altercados, ninguno de ellos parecía premeditado sino más bien situacional, aunque también remarcó que era importante señalar que la conducta de Jessica debía ser denunciada. La apelación fue inicialmente rechazada, pero el juez modificó la sentencia para que parte de ella se cumpliera simultáneamente con sus sentencias de prisión anteriores. Esto significa que Jessica comenzará a cumplir su condena el 4 de agosto de 2032, en lugar del 4 de diciembre de 2032, y que su fecha de liberación se adelantará 4 meses, al 3 de febrero de 2033. Si bien Jessica Camilleri no es elegible para libertad condicional hasta el 19 de julio de 2031, la verdadera incógnita es qué pasará durante su estadía en prisión, ya que parece una reclusa inmanejable. ¿Por qué no está recibiendo el tratamiento médico adecuado? ¿Cómo puede ser que siga teniendo las mismas conductas agresivas que sostiene desde el colegio primario? Lo cierto es que no falta tanto
para que Jessica pueda volver a salir a las calles. Pero si el personal de salud y las autoridades no hacen algo para que mejore, lo más probable es que Jessica se cobre otra vida, tal y como ocurrió con su madre, aquel 20 de julio de 2019. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.